Era una noche oscura y tormentosa en fondo de bikini. Bob Esponja estaba en su casa en la piña debajo del mar, preparándose para acostarse después de un largo día de trabajo en el crustáceo cascarudo. Sin embargo, algo parecía estar fuera de lugar. Había una extraña sensación en el aire, como si algo estuviera acechando en las sombras. Bob intentó ignorar sus instintos y se acostó en su cama. Pero entonces, comenzó a oír un ruido extraño proveniente del otro lado de la pared. Era como si algo estuviera arañando la madera, tratando de entrar en su casa. Bob se levantó y fue a investigar. Al principio, no vio nada fuera de lo común. Sin embargo, cuando se acercó a la pared, notó algo extraño. Había una pequeña grieta en la madera, lo suficientemente grande como para que algo pudiera entrar por ella. Bob intentó tapar la grieta con una almohada, pero algo lo detuvo. Fue entonces cuando vio los ojos. Eran brillantes y rojos, y parecían mirarlo directamente a través de la grieta en la pared. Bob se estremeció al verlos. Sabía que algo estaba al acecho detrás de la pared, algo que no era del mundo de arriba. De repente, la pared se derrumbó, y algo surgió de la oscuridad. Era una criatura horrible, con tentáculos retorcidos y una boca llena de dientes afilados. Bob intentó correr, pero la criatura lo atrapó con sus tentáculos y lo arrastró hacia su boca. Bob luchó desesperadamente, pero la criatura era demasiado fuerte. La llevó a la playa, donde había un portal oscuro que parecía llevar a algún lugar desconocido. La criatura arrojó a Bob al portal, y el mundo se volvió negro. Bob despertó en un lugar oscuro y húmedo. Se dio cuenta de que estaba en una cueva submarina, y había algo muy malo en ella. Había una presencia oscura y siniestra en el aire, algo que no podía explicar. Bob intentó moverse, pero se dio cuenta de que estaba atado a una roca. La criatura estaba allí, mirándolo con sus ojos rojos. Bob suplicó que lo dejara ir, pero la criatura no respondió. En cambio, comenzó a rasgar la carne de su cuerpo con sus tentáculos, causándole un dolor insoportable. Bob gritó y gritó, pero nadie vino en su ayuda. Parecía que estaba solo en este lugar horrible. Después de lo que pareció una eternidad, la criatura finalmente se detuvo. Bob estaba debilitado y herido, pero seguía con vida. La criatura se acercó a él y comenzó a hablar en un idioma que nunca había oído antes. Bob no podía entenderlo, pero supo que no era nada bueno. La criatura le explicó que había sido convocado desde otro mundo por un grupo de cultistas. Bob se quedó boquiabierto al escuchar esto. No podía creer que había gente en fondo de bikini que estaba practicando cosas tan oscuras y peligrosas. La criatura le dijo que los cultistas habían sacrificado a una persona inocente para llamarla a este mundo, y que ahora estaba aquí para llevar a cabo su trabajo. Bob preguntó qué era ese trabajo, pero la criatura simplemente sonrió con sus afilados dientes y lo dejó solo en la cueva. Durante días, Bob estuvo atrapado allí, con la criatura visitándolo de vez en cuando para torturarlo más. Pero entonces, un día, algo cambió. Bob notó que la criatura había comenzado a mostrar signos de debilidad. Parecía estar enfermando y cada vez más inestable. Bob se dio cuenta de que esto podría ser su oportunidad de escapar. Con todas sus fuerzas, logró liberarse de las cuerdas y comenzó a correr por la cueva. Pero la criatura lo alcanzó rápidamente y lo atrapó de nuevo con sus tentáculos. Bob sabía que esta sería su última oportunidad. Miró a su alrededor, buscando cualquier cosa que pudiera ayudarlo. Fue entonces cuando notó una pequeña piedra afilada cerca de su mano. Sin pensarlo dos veces, la agarró y la clavó en uno de los ojos de la criatura. La criatura rugió de dolor y Bob aprovechó la oportunidad para correr por la cueva. Pero la criatura no se quedó atrás y comenzó a perseguirlo. Bob corrió tan rápido como pudo, buscando cualquier salida de la cueva. Finalmente, encontró una pequeña abertura en la pared de la cueva. Sabía que era peligroso, pero era su única opción. Saltó a través de la abertura y cayó al agua, luchando para llegar a la superficie. Cuando finalmente emergió, estaba en un lugar desconocido.
No sabía dónde estaba ni cómo volver a casa. Pero sabía que había escapado de la criatura y que estaba vivo. Desde ese día, Bob se dedicó a encontrar una manera de derrotar a los cultistas y destruir cualquier portal que pudiera abrirse a otros mundos. Aunque nunca olvidaría su horrible experiencia en la cueva, sabía que tenía que hacer lo que fuera necesario para proteger a su hogar y a sus amigos en Fondo de Bikini. Bob Esponja se convirtió en una especie de héroe en Fondo de Bikini. Todo el mundo conocía su historia y lo respetaba por su valentía al enfrentarse a la criatura submarina y escapar de su influencia. Pero Bob no podía olvidar lo que había aprendido sobre los cultistas. Sabía que todavía existían y que podrían volver a intentar abrir portales a otros mundos, poniendo en peligro a todos en Fondo de Bikini. Así que Bob comenzó a investigar. Pasó horas en la biblioteca de Fondo de Bikini, leyendo todo lo que podía sobre los cultos y los rituales oscuros. Habló con la gente del pueblo y conoció a otros que habían sido víctimas de los cultistas. Poco a poco, Bob comenzó a reunir información sobre las actividades de los cultistas en Fondo de Bikini. Descubrió que estaban utilizando un viejo templo en las profundidades del océano para sus rituales, y que habían estado atrayendo a más y más personas al culto con promesas de poder y riqueza. Bob sabía que tenía que hacer algo al respecto. Pero no podía hacerlo solo. Así que buscó la ayuda de sus amigos, Patricio y Arenita. Los tres se reunieron en secreto y discutieron cómo podrían detener a los cultistas. Después de muchas discusiones, finalmente llegaron a un plan. Sabían que tenían que infiltrarse en el templo y detener el ritual antes de que fuera demasiado tarde. Bob se ofreció a hacerlo, ya que había sido el único que había logrado escapar de la criatura submarina y tenía más experiencia en lidiar con la oscuridad. Así que Bob se preparó para infiltrarse en el templo. Sabía que tenía que ser cuidadoso, ya que los cultistas eran peligrosos y no dudarían en matarlos si lo descubrían. Pero Bob estaba decidido a detenerlos, no importa cuál fuera el costo. Con un poco de ayuda de Arenita y Patricio, Bob logró infiltrarse en el templo. Se escondió en las sombras, observando cómo los cultistas realizaban sus rituales oscuros y hablaban de abrir un portal a otro mundo. Pero entonces, algo salió mal. Uno de los cultistas notó la presencia de Bob y comenzó a perseguirlo. Bob corrió por el templo, buscando una salida, pero se encontró atrapado en una habitación sin escapatoria. Fue entonces cuando vio algo que lo dejó helado. Uno de los cultistas estaba sosteniendo una llave antigua en su mano. Bob sabía que esa llave era la clave para abrir el portal a otro mundo. Bob sabía que tenía que detener al cultista y tomar la llave. Pero sabía que estaba en peligro. Se armó de valor y se preparó para luchar. Con habilidad y valentía, Bob logró derrotar al cultista y tomar la llave. Pero sabía que no podía quedarse allí por mucho tiempo, ya que los otros cultistas pronto lo encontrarían. Así que escapó del templo y nadó de vuelta a la superficie, donde lo esperaban Patricio y Arenita. Cuando llegó a la superficie, Bob les mostró la llave y les explicó que era la clave para abrir el portal a otro mundo. Sabía que debían destruir la llave para evitar que los cultistas pudieran intentar abrir el portal nuevamente. Los tres amigos buscaron un lugar seguro para destruir la llave. Finalmente, encontraron una cueva lejos del pueblo donde podrían destruirla sin poner a nadie en peligro. Con un gran esfuerzo, lograron romper la llave y asegurarse de que nunca pudiera ser utilizada de nuevo. Finalmente, Bob Esponja, Patricio y Arenita pudieron descansar sabiendo que habían detenido a los cultistas y evitado una catástrofe en Fondo de Bikini. Bob se sentía orgulloso de haber enfrentado sus miedos y haber protegido a sus amigos y su hogar. A partir de ese día, Bob Esponja se convirtió en una leyenda en Fondo de Bikini, no solo por su valentía en la cueva, sino también por su habilidad para proteger a su hogar de cualquier amenaza. Y aunque nunca se olvidaría de su experiencia en la cueva, estaba feliz de haberla superado y de haber encontrado el valor en sí mismo para enfrentarse al miedo. Si quieres historias de este estilo, suscríbete, deja tu like y comparte el video. Nos vemos en la próxima.